Vamos a continuar en la materia de química con la unidad 4, cinética química, y en una segunda parte que corresponde al subtema 4.4, donde vamos a explicar los mecanismos de reacción que se llevan a cabo. Esta es una segunda parte, ya la primera parte de este subtema está en un primer video. Aquí vamos a explicar el cómo se lleva a cabo la reacción, ya que de manera momentánea podemos mostrar una reacción química, una ecuación química, y esta va a expresar unos productos, pero esto es en forma general. No tenemos los pasos o los mecanismos o el cómo se va a llevar a cabo hasta obtener la reacción final o los productos finales. Bien, los mecanismos de reacción se van a dar en una serie de pasos que le llamamos pasos elementales, donde van a intervenir o van a colisionar algunas moléculas. Las reacciones siempre ocurren como resultado de las colisiones entre las moléculas de los reactantes en este caso serían de las sustancias que están como reactivos. Para que esto ocurra y para que reaccionen estas moléculas, una orientación idónea y además que tengan energía suficiente. Esa energía habíamos visto que es la energía de Gibbs. Bien, tenemos en este ejemplo una sustancia que es el óxido de nitrógeno y ozono. Estos dos compuestos van a reaccionar para producir dióxido de nitrógeno más oxígeno gas. Esto podemos pensar que va a ocurrir en un solo paso o en una sola acción, que la molécula de óxido de nitrógeno va a colisionar con una molécula de óxido de ozono, generando de esta manera dos moléculas que van a ser los productos. Una de ellas sería dióxido de nitrógeno y la otra moléculas de gas. El proceso ocurre en un único evento y esto es lo que se le conocería como pasos elementales o bien procesos elementales. Cuando intervienen más de una molécula o dos o hasta tres moléculas, esto los vamos a relacionar con un término que es la molecularidad. Este define la cantidad de moléculas que van a colisionar o que intervienen en una reacción. Podemos distinguir tres tipos de molecularidad, que es en donde intervienen una sola molécula y este se le llama como unimolecular, o los pasos elementales en los que chocan más de dos moléculas que son bimolecular, y aquellas reacciones o colisiones que se van a dar cuando choquen de manera simultánea tres moléculas. Generalmente estas reacciones, que se les llama termomoleculares, donde intervienen tres moléculas, son menos probables de que ocurran, ¿sí? Bueno, ¿cómo se van a dar los mecanismos de pasos múltiples? El mecanismo consiste en una serie de pasos elementales, o sea que primeramente pueden chocar eh, una molécula o de una misma sustancia, dos moléculas de una misma sustancia, o pueden ser dos moléculas de diferentes sustancias. En este caso tenemos esta reacción en donde se va a producir a partir de dióxido de nitrógeno más monóxido de carbono, se va a producir óxido de nitrógeno más dióxido de carbono. Mostramos el esquema en donde se lleva a cabo esta reacción de forma general. Sin embargo, este tipo de reacción se lleva a cabo en dos pasos elementales. Bien, aquí mostramos la ecuación general de la ecuación general para para la
reacción del dióxido de nitrógeno con el óxido o el monóxido de carbono. Lo que vemos es, primeramente, dos moléculas de la misma especie van a producir una tercera sustancia, que sería esta molécula de trióxido de nitrógeno. Esta sustancia va a formarse de manera momentánea, no va a quedar en la reacción final. Sin embargo, es muy importante, ya que esta sustancia va a reaccionar con la molécula de monóxido de carbono. Tenemos esta sustancia, que sería el intermediario, y va a colisionar con el monóxido de carbono para producir, al final de cuentas, las sustancias que tenemos en nuestra reacción general, que sería el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Aquí vamos a la suma de los pasos elementales de un mecanismo de reacción de pasos múltiples deben dar siempre la ecuación química final o el proceso general. Tenemos para esto que ocurriría en un primer paso para la primera reacción, y en una segunda reacción en donde se generan estos dos eh, componentes. Okay. Vamos a sumar de manera algebraica estas dos ecuaciones, quedando toda la expresión de la suma algebraica, y al final de cuentas vamos a ver que unos términos se van a cancelar y quedando al final de cuentas nuestra reacción de la ecuación total. Lo vamos a ver esto en un ejemplo. Se ha propuesto que la conversión de ozono en oxígeno ocurre en dos pasos elementales. El inciso A: describa la molecularidad en cada paso de este mecanismo. El inciso B nos pide escriba la ecuación de la reacción global. Y por último vamos a identificar el o los intermediarios. Recordemos que los intermediarios van a ser las sustancias que se van a formar de manera momentánea durante el proceso de la reacción. Primeramente, para la reacción 1, o sea, para esta reacción, vemos que interviene únicamente una sola molécula. Aquí tenemos una sola molécula, por lo tanto va a ser una reacción unimolecular. En la siguiente reacción, o el siguiente paso 2, para este paso vemos que intervienen dos moléculas que no son de la misma especie. Tenemos la molécula de ozono y la molécula de oxígeno, o un átomo de oxígeno. Vemos que intervienen dos moléculas, por lo tanto generará una reacción de forma bimolecular, donde chocan o intervienen dos moléculas. En el inciso B nos piden que se escriba la ecuación de la reacción global. Vamos a sumar las dos ecuaciones que tenemos del paso 1 y el paso 2. Estas dos ecuaciones, al sumarlas de manera algebraica, nos va a producir la ecuación general, que sería la que tendríamos en esta parte. Podemos identificar los intermediarios en esta ecuación, que van a ser aquellos
aquellas sustancias o compuestos que se van a formar de manera momentánea. En este caso, aquellos compuestos que se forman de manera momentánea son el átomo de oxígeno, que no pueden estar de manera sola o solos por mucho tiempo. Van a ser instantes de microsegundos que se van a formar y luego se van a combinar con, otras, con otras sustancias, con otras moléculas, como es el del ozono. Las ecuaciones de velocidad para los pasos elementales. Toda reacción se compone de una o más series de pasos elementales, y las ecuaciones de velocidad y la rapidez relativa de estos pasos van a determinar la ecuación global de velocidad. Aquí debemos de recordar que siempre en todas las reacciones se van a generar por una serie de pasos elementales. Sin embargo, la condicionante para que determine la velocidad global o total de la reacción va a ser aquel paso que sea más lento. Para los procesos unimolecular y bimolecular podemos expresar sus ecuaciones de velocidad como sigue. Si tenemos en el lado de los productos una reacción donde A se produce, va a tener unos productos, se tiene que la velocidad de un producto unimolecular se va a expresar por la siguiente ecuación, y en los pasos elementales bimoleculares esto se va a generar a través de esta ecuación, en donde K es la constante de velocidad multiplicada por las concentraciones de las dos sustancias que intervienen en la reacción o en el paso elemental. Para las ecuaciones de velocidad y pasos elementales posibles, se muestra esta tabla donde se tiene que para un paso unimolecular, ya vimos la manera de cómo se expresa. Para una reacción bimolecular o donde intervienen dos moléculas, existen dos formas de expresar su ecuación de velocidad. Una en donde intervienen dos moléculas de una misma sustancia, o aquella en donde interviene la reacción de dos moléculas de diferentes sustancias. Y en las reacciones termomoleculares, bueno, podemos ver que va a existir tres formas de poder expresar su ecuación de velocidad. Una en donde solo intervenga las moléculas de una misma sustancia, o aquellas en donde intervienen únicamente las moléculas de dos sustancias, y aquellas en donde van a intervenir moléculas de tres sustancias. Veamos el siguiente ejemplo. Considere las siguientes reacciones de óxido de nitrógeno más el oxígeno para producir dióxido de nitrógeno. Primeramente podemos ver que esta reacción es de tipo termomolecular, ya que intervienen dos moléculas de nitrógeno y una molécula de oxígeno. Las velocidades de estas reacciones se pueden expresar como sigue.
pudiendo observar que en la primera reacción va a contener una constante de velocidad para el primer paso, y en el segundo paso contiene una constante de velocidad diferente. En las reacciones donde ocurren más de un paso elemental, el, el paso elemental que va a determinar la velocidad de reacción, como ya se dijo, va a ser la que tenga menor velocidad o la que sea más lenta. Bien, la mayor parte de las reacciones químicas se llevan a cabo por mecanismos de más de un paso elemental, y en cada paso tiene una constante de velocidad y una energía de activación propia. El paso lento, que limita la velocidad de, de reacción global, se le conoce como paso determinante de la velocidad o paso limitante de la velocidad. Esto es similar a un ejemplo del reloj, en donde esta sección será el que va a determinar la velocidad en cómo se, se, se vacía esta parte del contenedor o se llena esta parte del contenedor. Vamos a ver cómo se pueden generar los mecanismos de reacción cuando esto se da en diferentes pasos, y donde inicialmente se tiene un paso lento y posteriormente un paso rápido. Esto lo vamos a explicar con este ejemplo, donde dice que por debajo de los 225 grados centígrados se determina experimentalmente la ecuación de velocidad de la reacción entre el dióxido de nitrógeno y el monóxido de carbono, que produce óxido de nitrógeno más dióxido de carbono. Bien, mostramos la reacción que se produce y la velocidad de reacción que se determina por medios experimentales. Nos piden que propongamos un mecanismo de reacción que sea congruente con esta velocidad de reacción. Bien, esos dos mecanismos se dan en estos dos pasos, uno lento y otro que va a ser más rápido. En el primer paso vemos que dos moléculas de una misma sustancia, de dióxido de nitrógeno, se van a combinar para producir trióxido de nitrógeno más óxido de nitrógeno. En el segundo paso se va a combinar el trióxido de nitrógeno más el monóxido de carbono, generando dióxido de nitrógeno más dióxido de carbono. De esta manera podemos identificar que aquellas sustancias intermediarias van a ser el trióxido de nitrógeno, que van a ser los intermediarios, y el dióxido de nitrógeno, que van a ser los intermediarios. Bueno, ocurre algo similar cuando se tiene un mecanismo de reacción con pasos elementales, en donde uno de ellos va a ser rápido y luego le va a proseguir uno lento. El mecanismo en el que interviene el mecanismo en el que un intermediario es un reactivo en el paso determinante de la velocidad, vamos a presentarlo a través de este ejemplo. ¿Sí? Se tiene el monóxido de nitrógeno más bromo, lo que va a producir bromuro de
nitroxilo. Bueno, experimentalmente tenemos su velocidad de reacción y vemos que la reacción general es termomolecular, y aquí intervienen dos moléculas de óxido de nitrógeno y una de bromuro. Bien. Su velocidad de reacción fue la que se determinó de manera experimental. Los mecanismos de reacción va a ser uno rápido y otro que se va a generar de manera lenta. Sin embargo, en el caso de la reacción lenta, vemos que interviene una sustancia que va a ser el intermediario, y esta va a ser la reacción eh, que va a determinar toda la velocidad de la reacción total. Este intermediario vemos que no dilata en esta ecuación, o en la reacción no va a ser definida para la reacción general. Por lo tanto, debemos de buscar una manera de que esta sustancia, o la velocidad de esta sustancia, se incorpore dentro de una reacción más general. En el paso 1, aunque es un proceso rápido que se va a llevar a cabo, sin embargo, las flechas nos va a indicar que es un proceso que puede ser reversible, o sea que estas sustancias se pueden formar a partir de esta otra sustancia. Por lo tanto, en cada una de esas sustancias va a presentar eh, sus velocidades de reacción, va a ser igual. Sin embargo, las constantes de velocidad van a ser diferentes. Estas son las dos, la comparativa de las velocidades con una reacción directa, y la otra reacción va a ser la reversible. Despejando la parte de la sustancia que queda de manera momentánea, o aquella sustancia que va a ser la intermediaria, obtenemos esta correlación de las constantes de velocidad y las concentraciones. Esta correlación vamos a sustituir en la velocidad que correspondería a la velocidad lenta, y esta parte que corresponde, toda esta parte que corresponde a la velocidad de reacción que se obtuvo para la sustancia del bromuro de oxinitrilo. Esta velocidad, por lo tanto, es ya congruente con la expresión que se obtuvo de manera experimental. Siempre que un paso lento le antecede un paso rápido, vamos a despejar la concentración de un intermediario, suponiendo que se establece un estado de equilibrio en el primer paso. Esto fue lo que realizamos aquí al determinar la concentración por la relación de las constantes de velocidad. Estas son las bibliografías donde podemos encontrar información relacionada con el subtema.